Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hola, bienvenidos a Conexión de Fe. Les saluda el pastor Ezequiel Salazar. Gracias por sintonizar y es nuestro deseo en Conexión de Fe conectar su fe con la fuente de fe, la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando sobre la dirección de Dios en nuestra vida o la voluntad de Dios. Yo encuentro a tantos cristianos que no tienen dirección en su vida, que viven a la aventura, no hay propósito, no hay un plan. Y mire, déjeme decirle, encuentro tristemente a algunos cristianos todavía dependiendo de la suerte. Ojalá que las cosas resulten. Y a veces oigo a personas decir, mira nomás, qué mal trató la vida a fulano de tal, como si fuera algo a la aventura. La vida es demasiado costosa para andar experimentando. Y gloria a Dios que el Hijo de Dios no tiene que estar esperanzado ni a la suerte, ni a horóscopos, ni a nada de ese estilo. Dios tiene un plan perfecto para cada hijo de Dios. El problema es no encontrar ese plan, no vivir en la voluntad de Dios y no tener la dirección de Dios. Pero mire, hoy precisamente veremos lo que dice la Escritura en relación a encontrar la voluntad de Dios o tener la dirección de Dios en nuestra vida. Comenzamos con Romanos 12:1, donde la Escritura dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire lo que dice: para que comprobéis. Esa palabra comprobéis quiere decir para que pruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 2 nos habla de la voluntad de Dios. Para describir la voluntad de Dios, primeramente necesitamos entender qué es lo que quiere decir voluntad. La definición de la palabra voluntad es esta: volición, deseo, querer. Vamos a simplificar aquello de lo cual estamos hablando cuando hablamos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, simple y sencillamente hablando, es el querer de Dios. O sea, lo que Dios quiere. ¿Sabe cuál es la batalla? Entre usted tener la dirección de Dios o no tenerla, entre usted estar en la voluntad de Dios o no estar en la voluntad de Dios o no encontrarla. La batalla es esta: vivir haciendo lo que Dios quiere o hacer lo que yo quiero. Es tan importante entenderlo. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Y la batalla en cuanto a vivir a la voluntad de Dios se encuentra haciendo esta pregunta: ¿cómo voy a vivir mi vida? ¿Voy a vivir mi vida haciendo lo que Dios quiere o voy a vivir haciendo lo que yo quiero? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? Mire cómo nos dice que debemos de nosotros ver la voluntad de Dios. En sí es como que el deseo de Dios era despertar nuestro apetito. Por eso es que dice para que comprobéis, para que pruebes. De manera que en verdad nadie te puede contar o describírtelo, tienes que probarlo por ti mismo. ¿Qué? Bueno, nos dice Romanos 12:2 que este querer de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. O sea,
Una vez más, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando del querer de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Lo que Dios quiere para usted es bueno. Lo que Dios quiere para usted es agradable. Lo que Dios quiere para usted es perfecto. O sea, no tiene falla y no hay error. Mire lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la voluntad de Dios. Ahora, desear y querer hacer lo que Dios quiere, porque de nuevo, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Es lo primero que es necesario para nosotros vivir en la voluntad de Dios y tener la dirección de Dios en nuestra vida. Desear y querer hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos cristianos? Ay, cómo quisiera que Dios me mostrara su voluntad. Cómo quisiera que Dios me dijera qué es lo que Dios quiere. Bueno, ese es el cristiano a quien Dios le muestra su querer y su voluntad. Ve, para encontrar la voluntad de Dios es necesario un rendimiento completo, absoluto y incondicional. Por eso el primer versículo de Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Requisito para encontrar la voluntad de Dios es que usted, más que ninguna otra cosa, quiera la voluntad de Dios. O sea, que usted quiera hacer lo que Dios quiere que usted haga, en vez de querer vivir haciendo lo que usted quiere. Mire una vez más lo que dijo Jesús en Juan 7:17. El que quiera, mire lo que dice. El que quiera, el que desea, el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, hay tantas personas que dicen: oh Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Por qué Dios va a mostrarte su voluntad cuando Él bien sabe que usted va a hacer lo que usted quiere? ¿Por qué Dios le va a mostrar a usted lo que Él quiere que usted haga cuando Él bien sabe que usted va a hacer lo que usted quiere? Hay muchos cristianos que lo único que están pidiendo es información. Dios, dime lo que tú quieres. Dios les dice a través de su palabra: esto es lo que quiero. Ah, qué interesante. Nada más quería información. No tienen ninguna intención de hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. A propósito, déjeme decirle, Dios no se impone con nadie. ¿Usted quiere hacer lo que usted quiere? Usted tiene la libertad de hacer lo que usted quiere, pero va a perderse de la bendición de Dios, de este perfecto plan de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Mire lo que dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Preguntó en una ocasión un joven a su pastor: pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? El pastor le dijo al joven: ven y regresa en la tarde y yo te aviso. El joven regresó en la tarde y le preguntó al pastor: pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Ha averiguado? El pastor conocía a este joven. Conocía que el deseo de este joven era hacer lo que Dios quería que él... O sea, que los deseos de este joven estaban sintonizados con el querer de Dios, con el deseo de Dios. Lo conocía como un joven comprometido al Señor, a su palabra, de buen testimonio. Y el pastor contestó y le dijo: joven, para ti la voluntad de Dios es lo que tú quieras. Mire nomás. Y qué ilustración tan vívida de cómo es que Dios le guía a usted en su voluntad.
es que entienda que el deseo de este joven estaba tan sintonizado con los deseos de Dios que el pastor sabía que el joven no iba a desear nada que Dios no deseara. Eso es lo que la palabra de Dios quiso decirnos cuando dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El pastor sabía que este joven tenía a Dios como su deleite, su deseo, de manera que no iba a desear nada que Dios no deseara. Dios nos guía en su voluntad cuando queremos. Cuando deseamos más que nada hacer lo que Él quiere que hagamos en vez de vivir haciendo lo que nosotros queremos hacer. También igual es importante saber si Dios, hermanos míos, me muestra su voluntad cuando yo desee y quiera hacer su voluntad. Entonces, ¿dónde encontramos el querer de Dios? Hermanos, el querer de Dios es la palabra de Dios. Pastor, si la voluntad de Dios es vivir haciendo lo que Dios quiere, ¿dónde puedo encontrar lo que Dios quiere? O el deseo de Dios. En la palabra de Dios. Mire cómo dice la Escritura en relación a esto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara describe lo que la palabra de Dios es. Lumbrera es lo que nos habla de lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios es lámpara. ¿Qué hace? Alumbra. Alumbra nuestro camino. Nos muestra claramente lo que está ante nosotros al dar paso a paso para que tengamos la dirección de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mire qué más dice la Escritura. Una vez más en Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de la vida las reprensiones que te instruyen. Esta lámpara, la palabra de Dios, a veces nos va a mostrar cosas que nos incomodan o que no nos parecen. Nos va a reprender. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, que el mandamiento es luz y camino de vida. Las reprensiones que la palabra de Dios nos dan, nos instruyen para andar en el camino de vida. Una vez más, la palabra de Dios descrita como lámpara que presta luz a nuestro camino y da dirección. Una vez más, segunda de Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Mire, es increíble personas cómo disciernen la voluntad de Dios de una manera mística, de una manera emocional. Digo, parece ser que el cristiano común dice, bueno, yo quiero cruzar la calle. Y si Dios no quiere que yo cruce la calle, me va a atropellar un automóvil. De esa manera tanta gente discierne, determina lo que Dios quiere. Vaya, cruza la calle el cristiano y dice, como no me atropelló un coche, un automóvil, entonces ha de ser la voluntad de Dios. No dependemos ni de emociones ni de sensacionalismo para determinar lo que Dios quiere. Pedro acababa de hablar de la experiencia fantástica e increíble de la transfiguración en el monte de transfiguración, donde él vio a Moisés y a Elías junto con el Señor transfigurado. Pero mire lo que él mismo dice, que más seguro que todo eso es la palabra de Dios, la palabra profética, la cual hacéis bien estar atentos. Fíjese una vez más cómo describe la palabra de Dios, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire,
Está diciendo más seguro que esa tremenda experiencia, que más segura que esa aparición de la cual yo fui testigo, más seguro que todo eso es la palabra de Dios, a la cual harías bien estar atento, dice la Biblia. ¿Cómo encontramos el querer de Dios? ¿Cuál es el querer de Dios? Porque si la voluntad de Dios es el querer de Dios, entonces ¿dónde encontramos el querer de Dios o lo que Dios desea? En su palabra. ¿Cómo encontramos el querer de Dios y la voluntad de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice próximo que si reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice Proverbios capítulo 3. Hermanos y amigos míos, la palabra de Dios nos dice que yo encuentro la voluntad de Dios y el deseo de Dios a través de la palabra de Dios y reconociendo su voluntad a cada paso que yo tomo. Reconociendo a Dios es hacer su voluntad. Mire cómo dice la palabra de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. La mayoría del tiempo, cuando el cristiano está tratando de averiguar la voluntad de Dios, está hablando de lo desconocido. Muchas veces inclusive está hablando y se refiere al futuro. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Dónde quedará Dios que viva? ¿Quedará Dios que yo haga esto? ¿Quedará Dios que yo vaya allá? Para el joven, ¿con quién me casaré? O la pregunta, ¿me casaré? Y todo, ¿verdad? En el plan de estar pensando en el futuro. Y no solamente eso, sino estar pensando el buscar hacer la voluntad de Dios que desconocen. Más tarda el cristiano ocupado en lo que no conoce que en hacer lo que Dios ya le ha dado a conocer. Veamos este texto de nuevo. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Hay cosas que usted no conoce. Usted no conoce el futuro. La voluntad de Dios no es mañana. La voluntad de Dios es hoy. Y hoy, en vez de preocuparme en lo que no conozco de lo que Dios quiere, la palabra de Dios nos dice que lo que debe de ocuparme es lo que sí conozco. La voluntad de Dios sí revelada. Cristianos andan buscando la voluntad de Dios no revelada, cuando lo que deberían de hacer es vivir obedeciendo a Dios en cuanto a la voluntad de Dios que sí ha revelada, que es la manera que Él paso a paso descubrirá lo que tú desconoces. ¿Cómo? Cumpliendo la palabra de Dios, lo que Él ya te ha revelado. Reconocerlo es hacer lo que Él ya te ha dicho que hagas. Hay muchas cosas que no sabes qué hacer, pero la palabra de Dios está llena de instrucción de lo que es claro que Él quiere que tú hagas. Vive hoy haciendo lo que sí sabes y Dios te descubrirá lo que no sabes. Reconocer a Dios no solamente es hacer lo que Dios te ha dicho, lo que Él te ha revelado, sino igual pedir en oración que Dios te muestre tu consejo. El consejo de Dios, no tu consejo, el consejo de Dios. El reconocer a Dios es pedir su consejo. La palabra de Dios nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira, a veces no es cierto que nos encontramos en un lugar donde no sabemos qué hacer. Digo,
Pareciera ser que en medio de dos decisiones que me llevarán a dos distintos destinos, pudiera yo tomar cualquiera de esas dos. Pero entonces, ¿cuál de las dos pudiera yo tomar? Después de considerar lo que Dios me ha dicho en su palabra y todavía no tener en claro qué es la decisión que debo de tomar, la palabra de Dios nos invita: si te hace falta sabiduría en cuanto a decisiones, pídela a Dios. Y Él va a darte entendimiento en cuanto a lo que estés pasando en ese preciso momento. Mire lo que dice: pero pida con fe. Eso es confianza en lo que Dios te va a instruir, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Qué descripción de tantos cristianos que viven así, llevados por cualquier ola o cualquier viento. No piense pues, dice el versículo 7, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, la palabra de Dios nos dice que igual, para encontrar la voluntad de Dios, tenemos también que reconocer las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios nos revela su voluntad a través de las autoridades que ha puesto en nuestras vidas. Por ejemplo, la palabra de Dios le habla a cada hijo y le dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, Dios revela su voluntad al joven, al hijo, obedeciendo y estando bajo la autoridad de su papá y su mamá. Dios le hace una promesa grande a cada hijo. Dice Dios: yo prometo, te hago esta promesa, le dice a cada joven, que te va a ir bien. Mire qué promesa. La seguridad de que te va a ir bien. ¿Cómo? Cuando honras a tu padre y a tu madre. Cuando atiendes a la voz de ellos. Cuando les obedeces. Efesios capítulo 6:1, por eso es que dijo antes de este versículo: obedeced en el Señor a vuestros padres. Dios nos guía a través de la autoridad que puso en nuestras vidas. Igual, nuestra guía y la autoridad espiritual que Dios ha puesto al creyente es el pastor en la iglesia. Mire lo que dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire cómo resistimos esto. Mire que cuántas personas resienten o de plano en rebeldía no quieren reconocer la autoridad de sus líderes espirituales. Y la palabra de Dios dice que si alguien presenta una objeción: bueno, ¿y por qué tengo que obedecer al pastor? ¿Y por qué tengo que escuchar su consejo? Bueno, dice la palabra de Dios que porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Dios ha puesto al líder espiritual en su vida para velar por su bienestar espiritual. La dirección de Dios, el consejo de Dios, la voluntad de Dios, el querer de Dios, muchas veces Dios se lo va a revelar a usted a través del líder espiritual que Él ha puesto en su vida. Tal fue el caso, hermanos míos, del testimonio de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Pablo y Bernabé. Mire, la palabra de Dios nos dice en Hechos 13 que los líderes de la iglesia de Antioquía estaban congregados, y aquí da una lista de ellos, y dice la palabra de Dios que ministrando al Señor, ayunando, el Espíritu Santo reveló a los líderes y le dijo a los líderes: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire, dése cuenta de algo. Jamás la Escritura nos dice que un día Pablo vino y decidió, hermanos, voy a ser misionero. Creo que eso es lo que voy a hacer. No, la verdad es que Pablo y Bernabé ni sabían lo que Dios a través del Espíritu Santo había revelado a los líderes de la iglesia. Fue el Espíritu Santo que, ministrando en oración y ayuno, le dijo a los líderes: apártame a Pablo y a Bernabé porque quiero que sean misioneros. Mire, Dios nos guía en su voluntad a través de los líderes espirituales que Él nos ha dado. Ahora, somos humanos, podemos equivocarnos, podemos cometer error en cuanto a lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Pero Dios promete enderezar nuestras veredas o nuestro camino. Mire lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Contrario a confiar en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad, en nuestros talentos, en nuestro conocimiento, no. Confía en Jehová. Confía más en Jehová que en tu corazón, dice la Biblia. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y ya nos dimos cuenta qué quiere decir reconocer a Dios. Y Él enderezará tus veredas. Mire lo que dice la palabra de Dios, que aun cuando yo reconozca a Dios, habrá necesidad que Dios, hermanos y amigos míos, enderezca mi vereda. Es una promesa increíble. Déjenme explicársela al terminar. Está diciendo aquí la Biblia, si yo reconozco a Dios y yo me encuentro yendo hacia el camino equivocado, porque reconocí a Dios, Él va a cerrar puertas, Él va a tomarme y va a enderezar mi camino. Si yo lo reconocí y estoy yéndose hacia la derecha y Dios no quiere que yo hubiese virado a la derecha, Dios, porque lo reconocí, me volteará, cerrará puertas y me dará dirección y me guiará enderezando mi vereda. Ahora, de la misma manera, si yo no reconozco a Dios y Dios me ve yéndome a la derecha cuando no debo de ir a la derecha, la palabra de Dios dice que no puedo esperar que Dios enderece mi vereda. Mire, el cristiano no tiene que vivir esperanzado a suerte, horóscopos y ojalá que le vaya bien o experimentando con su vida. La vida es demasiado costosa para experimentar de ella. Usted puede encontrar y vivir en la voluntad de Dios. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.